En Visto Bueno Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno. En esta ocasión, pues le doy la bienvenida al ingeniero Luis Caim. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Licenciado Sepúlveda, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Roberto Rico, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen, me da mucho gusto saludarte. Bueno, perdón si me río, pero es que están tomados de la mano, así como que... Es que ganó México. Ah, ok, están festejando el triunfo de México. Natividad Castrejo, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y por supuesto José Luis Antón, bienvenido. Agradezco en controles. Cuidé un segundo y todo el mundo se agarró de las manos. Faltó la canción de agárrense de las manos y todo ese rollo. Bueno, agradezco en controles a Jorge Martínez, en producción Luis y Francisco Manzano y Adriana Rieta. Le pongo a su disposición las líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Pues ya que empezamos a agarrarnos las manos y festejando, pues yo creo que hay que platicar un poco el punto político de ese partido, México-Brasil, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, es una inyección de ánimo para un país que siempre necesita de esto. Yo creo que interesante, y para comentarlo, el artículo de Felipe Calderón, presidente de México, en The Economist, Todavía. en el que hace una suerte de analogía entre lo que pasó el sábado en el campo de fútbol con lo que puede suceder en el mediano plazo en el campo económico. Y es que para nadie es un secreto que la economía de Brasil está de alguna manera sobrecalentada porque es altamente dependiente de la demanda china. Mientras que, como dicen los economistas, las fundamentales y los fundamentales de la economía mexicana parecen más sólidos en el mediano y largo plazo. Tenemos una solidez financiera que ha aguantado bien los vendavales y está también la recuperación norteamericana en ciernes. ¿Qué se nos favorece? Y la verdad es que en los últimos años Brasil nos había comido el mandado en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto año con año. Sin embargo, llevamos ya 2 ciclos económicos revirtiendo esa tendencia. México empieza a crecer un poco más que Brasil, pero de manera mucho más sólida, por así decirlo, mientras que pues Brasil sigue mostrando que en mucho es el país que ha vendido espejos al mundo, con un grandísimo vendedor como Lula, un excelente vendedor, una fantástica estrategia de mercadotecnia, pero que al final del día México tiene que recuperar el papel del liderazgo regional que perdió en los últimos años, no solo por el estancamiento económico, sino también porque esta guerra contra el narco nos costó mucho en términos de imagen. Pero Pepe, hay que recordar que a México ya le pasó eso, ¿eh? En la época de Salinas, todos querían ser mexicanos, todos querían ver qué le estaba pasando a México, era una efervescencia, una espuma, y de repente se nos acabó y a Brasil en aquel tiempo empezaba a subir, y todos decían, es que deberíamos aprenderle a Brasil, su estrategia, todo lo que está haciendo Lula, y al final, otra vez, algo pasa a nivel mundial, que cuando subes demasiado, pues como todas las cosas, caes nuevamente, ¿no? Es que depende cómo crezcas, ¿no? Y Brasil, por ejemplo, muchos lo ven como atractivo porque además el tamaño de la economía es casi del doble de la mexicana, pero en términos de violencia, en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, nos lleva a una delantera por muchísimo. ¿Y quién es el que tiene el estigma del país violento? México. Entonces también ahí está la reflexión de cómo tendría el próximo gobierno que enfrentar el tema de la violencia y del combate al crimen organizado, no en términos estratégicos, ese es otro gran debate, sino en términos de mercadotecnia hacia afuera, internacionales, comunicacionales. ¿Por qué? Porque ponernos como el país que libra una guerra, pues evidentemente tiene un efecto colateral terrible para la inversión, para el turismo, que es pues en el largo plazo la única gran industria sustentable que tiene México. Entonces, pues me parece que sí vale la pena la reflexión. Me pareció oportuno con todos los asegúnes, me pareció muy oportuno, me pareció rápido el reflejo del presidente para un artículo como el que publicó en The Economist, y bueno, deja ver también a un presidente que empieza a preparar su salida, ¿no? Yo creo que lo deberíamos invitar a que se viniera aquí de entrenador del Pachuca, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos es optimismo, porque bueno, ya tenemos un motivador. motivador. Ya hasta la personalidad del Pachuca se perdió.
no tiene personalidad, no la ciudad, El conjunto. Te hablo del conjunto de fútbol. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, como no del Pachuca, Pepe, creo que es una inyección de ánimo pues muy importante. Si lo vemos desde el contexto deportivo, creo que es el mayor logro deportivo que ha tenido el fútbol en nuestro país, sin duda alguna. Indiscutiblemente, como usted dice, ingeniero. Y creo que ese ánimo pues puede vislumbrar que ojalá en el futuro inmediato, como refiere y analiza de manera muy adecuada Pepe, pues podamos tener por lo menos la certidumbre que deportivamente nos va a ir mejor. Sin duda alguna, bueno, tratar de hablar un poco de esta selección, que recordemos que en 2005 pues fue campeón de la sub-17, contra Brasil de la misma manera, y hoy esta selección que es la sub-23, pues es sin duda alguna futbolísticamente muy competitiva, pudiéramos decir. Ahora, lo que platicaba José Luis Antón, referente a la columna de Felipe Calderón, pues bueno, pues pudiera aletargarse un ánimo de optimismo a la salida del presidente de la República. Ya estamos a unos pasos de que concluya el sexenio del presidente Calderón, pero sin duda alguna México tiene que revisar algo de fondo. El tema de fondo es revisar el tema de la reforma energética, que sin duda alguna, si no abrimos al sector de la competencia con capital privado, nos vamos a quedar estancados. México por muchos años ha evitado generar inversión para tratar de generar exploración. Tan solo tenemos, si no es que 15, 20 años exactamente, que no se construye una nueva refinería en el país. Y la refinería que teníamos tan solo aquí en el estado de Hidalgo, anunciada por el propio presidente de la República, la refinería Bicentenario, pues simplemente quedó en el olvido. En la barda, ¿no? En la barda, totalmente, ¿no? Que yo no he visto si ya terminaron la barda o no la han terminado, pues no se ve. Pero bueno, va más allá el tema de la reforma energética. Hay que revisar verdaderamente si México puede ser competitivo a partir de esa inyección y de esa reforma constitucional que se pueda brindar. Y hoy el presidente de la República en su columna en el periódico Economist, sin duda alguna, pues bueno, lo que pudiera generar una visión de largo plazo, posiblemente lo que se trató de construir un anhelo en 12 años que fue mal logrado, sin duda alguna, una buena intención que se pero las cifras sí son reales, las que dio. Nada más para puntualizar lo que decía, es 24 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios en Brasil, 16 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios en México. Bueno, el análisis tiene que hacerse en lo macroeconómico, pero también ya en lo personal, lo concreto de cada habitante del país. Efectivamente, Brasil logró esta entrada a las noticias mundiales de economía, pues producto de sus reformas estructurales, de su tema del petróleo y cómo lo manejaron. Pero también es cierto que tiene mayores desigualdades sociales que en México. O sea, las desigualdades son mucho mayores que las que tenemos en nuestro país. En todos los sentidos, en todos los indicadores de niveles de vida. China se convirtió en un gigante mundial y te aseguro que ningún obrero mexicano quisiera ser un obrero en la fábrica de China, donde los salarios son realmente miserables, las condiciones laborales son terribles, casi esclavitud, y entonces de pronto lo aplaudimos a nivel mundial. ¡Ay, China, el gran gigante! Sí, ¿sobre qué está construido? Ese es el utilitarismo puro, ¿no? ¿Sobre qué se construye? Los capitales también debieran apostarle a lo que supuestamente apoyan, que es una apertura democrática, y también premiar y castigar con inversiones a los países por la forma en que producen, la forma en que tratan a sus habitantes. Pero los capitales lo que buscan son utilidades. Sí, es el utilitarismo así. Sin embargo, don Luis, a ver, sé yo en este análisis, ¿no? De cómo está Brasil y cómo está México, tiene condiciones para crecer. Digo, el triunfo de fútbol, qué maravilla para los aficionados al fútbol, una inyección de optimismo, está bien. Decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, tomando a un francés, que los mexicanos somos miserables bajo los festejos y somos festivos sobre los andrajos. O sea, somos un pueblo fiestero, de optimismo facilón, que cualquier resultado de este tipo nos inyecta de patriotismo y de ganas, y ojalá que se traduzca en la vida concreta. Qué bueno, pero ojalá se traduzca. En la vida concreta, y ya a la hora de salir a trabajar, a salir a producir, a cuidar cada quien lo que le toca hacer, ¿no?
Creo que los números de México no son malos en el contexto mundial. La economía de México creo que está mucho más sólida que como se están moviendo las cosas en el mundo, y sí creo que podemos crecer todavía mucho más de lo que algunos pesimistas han pensado. ¿Qué requerimos? ¿Que llegara el PRI? No necesariamente, porque la economía viene bien bien en el contexto mundial desde hace algunos años. México se va acercando muy rápidamente a ser un país de clases medias. Si bien son clases medias bajas, pero se va acercando y viene ahorita el bono demográfico. Eso da estabilidad, ¿eh? Claro, y viene ahorita el bono demográfico de millones de jóvenes que van a salir al mercado laboral, y entonces sí hay condiciones para ser una potencia económica de acuerdo al número de habitantes que tenemos y de acuerdo a nuestro desarrollo histórico. ¿A usted qué le gusta más, la política o el fútbol, licenciado? No, pues desde luego la política, que es una obligación para todos los mexicanos. Debería verse en esos términos. Sí me preocupa el esfuerzo que se hizo en la Olimpiada, que yo creo que que son logros muy, muy importantes, no solamente por las medallas, sino por tantos cuartos, quintos, octavos lugares, pasadas a las finales. O sea, habla de que se está haciendo un trabajo mucho más serio en materia deportiva. Y sí, lo estamos viendo, se están contratando entrenadores de primerísimo nivel. No es una coincidencia que ahora tengamos arqueros colocados en estos primeros lugares cuando tenemos entrenadores coreanos. Son los campeones del mundo, lo mismo en clavados. O sea, se está invirtiendo en esta parte. O sea, irrumpe al final el triunfo en el fútbol, que desde luego que es muy meritorio, desde luego que es plausible, pero que, yo el fútbol siempre lo veo más como un negocio que como un deporte. Realmente es una empresa de espectáculos y demás. Sin embargo, yo creo que ahí hay una lectura, en primer lugar, de poder utilizar esto como un punto de arranque o seguir con el punto que traemos para realmente integrar al deporte como uno de los elementos para poder mejorar sustancialmente la calidad de vida de los mexicanos. Antes, ¿cómo habíamos quedado en el medallero olímpico? Sí. Pues creo que fue el mejor, ¿no? Fue el mejor contexto, ¿eh? Esta ha sido la mejor cosecha. La mejor cosecha. Pero lo que yo creo, sin duda alguna, que México todavía queda mucho a deber en el contexto deportivo. Creo que México pudiera ser una de las potencias deportivas, creo que capital humano tiene. Y son garbanzos de libra, ¿eh? Sí, los chavos que llegan ahí y ganan una medalla es en verdad porque han debido enfrentar todo y salir adelante solos, porque no tienen la maquinaria estatal. No Carmen a hacer señales. Sí, en otras partes. Así que antes de nos les voy a hacer un comentario. Resulta que Petróleos Mexicanos presenta a la industria su pronóstico de demanda de bienes y servicios 2012-2016. El objetivo de esta herramienta es hacer del conocimiento de la industria nacional los bienes y servicios que Petróleos Mexicanos demandará durante los próximos 5 años. Lo anterior beneficia directamente a la proveeduría de Petróleos Mexicanos al apoyar los procesos de planeación estratégica y operativa de las empresas, impulsando un incremento en su productividad y competitividad. El objetivo final es el desarrollo de proveedores y contratistas actuales y potenciales como parte de la estrategia para incrementar el contenido nacional a partir de la Ley de Petróleos Mexicanos. El sistema de pronóstico de demanda consolida en una sola herramienta los requerimientos potenciales de bienes y servicios de Pemex y está dividido en 2 módulos. El primer módulo incluye el pronóstico de demanda de bienes y servicios para operación continua y mantenimiento, los cuales se adquirirían directamente a través de contratos de adquisiciones y de servicios. Este módulo incluye 31 familias para servicios y más de 3,000 subfamilias para bienes. El segundo módulo incluye el pronóstico de demanda de bienes y servicios para los proyectos de inversión, los cuales se adquirirían a través de terceros mediante contratos de obra pública e incluye las siguientes instalaciones: 100 nuevas plantas industriales y 51 modernizaciones de plantas industriales, 17 terminales de almacenamiento y reparto, estaciones de rebombeo y compresión, así como 63 plataformas marinas y 129 ductos marinos, 43 ductos terrestres, 6 baterías de separación y 6 sistemas de estabilización de aceite. También incluiría 6 obras sobre cubierta y 5 obras terrestres varias, PEP. Además, también las actividades de exploración y actividades de explotación. Así es como Petróleos Mexicanos presenta a la industria su pronóstico de demanda de bienes y servicios 2012-2016. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis. No se desconecte de Visto Bueno. Vamos en Visto Bueno Radio.
Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 23 minutos. Recuerden nuestra página de internet www.elvistabueno.com. A ver, ya Soledo. Ya, Pepe, tiene la palabra. Lo que puedo hacer hoy, pero me parece que Nati hacía una pregunta fundamental, que es cómo están creciendo los países, cómo se crece y a qué precio. Creo que México sí aprendió un tremendo error en los años 70. Creo que con sangre, pero entró en la cabeza de toda una generación de gobernantes que no podía seguir apostándose a la ruleta cada 6 años. Entonces, hoy creo que las variables económicas sí han aguantado el vendaval político, porque hay una coincidencia en la cúpula política de por dónde tiene que transitar la economía, de que hay variables que no se tocan. ¿Por qué? Porque sale muy caro, es muy peligroso, y porque México pagó durante muchos años demasiado caro estar jugando y estar controlando la economía con el hígado. Basta recordar... Y si tú vas a entrarle, quieres que el país esté bien para poderlo gobernar. Desde luego. No puedes incendiar la casa que aspiras a gobernar en 6 años. Y hay que recordar, tan solo en 82, cuando la crisis petrolera, ¿no?, baja el precio del petróleo y el presidente dice que se suba $4 el precio del petróleo. Y le cuesta la chamba a Díaz Serrano, ¿no? Vamos, esas eran las maneras, esas eran las formas, los mecanismos econométricos con los que se decidían el futuro económico de México. Yo creo que cuando se hace el presupuesto, Pepe, con que le subas, cuando no te alcanza el presupuesto, para los casos que tienes, le subes el precio del petróleo en el cálculo. Claro, pero cuando se te caen los precios del petróleo y tienes a compradores que pueden ir a pedirle a los árabes, como nos pasó en el 82, y tú le subes $4, bueno, pues te dicen bye, ¿no? Que es lo que nos hicieron, y de ahí la crisis posterior de las finanzas públicas. Entonces creo que sí tiene que ver con un tema de cómo crecen los países. Y Brasil, en efecto, creo que ha acometido un gran acierto, y es que logró equiparar el tema de inversión en ciencia y tecnología al de China, al de India y al de Rusia. Eso sí es un gran acierto. Y ahí nos triplica. Es decir, lo que nosotros dedicamos a la inversión en ciencia y tecnología sigue siendo la tercera parte de lo que promedian esos países. Ahí está el gran reto, ¿eh? Si no lo queremos entender, por demagogia o porque si queremos seguirle invirtiendo otras cosas que suenan mejor, ¿no?, porque suena muy bien apoyar ciertas cosas en el presupuesto cada año, porque el campo no aguanta más, y porque los programas sociales, y porque las dádivas, etcétera. Creo que está muy claro que a México no solo le hacen falta reformas, sino un cambio de mentalidad en la rentabilidad política de lo que uno decide cada presupuesto. En ese sentido, pues apostarle al menos el triple en los próximos años a la inversión en ciencia y tecnología, que es 1.5% del PIB, es lo mínimo que tendríamos que hacer si queremos cumplir el vaticinio de Calderón y alcanzar a Brasil al menos en una década, ¿no? No solo en lo futbolístico. Ahora, yo estoy en una situación que comentaba, a ver, estoy totalmente de acuerdo que creo que tenemos que ir con esa inercia. Estoy de acuerdo totalmente que México ha caminado y ha transitado porque ha aprendido la lección, como dice Pepe. Pero mientras esos beneficios y ese camino no se traduzca en beneficios para la sociedad, de nada le sirve al país. Digo, tan solo habrá que revisar lo que hace 3 días, el día viernes, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en donde tan solo 21 millones de mexicanos se encuentran en la informalidad, se encuentran subocupados y se encuentran desempleados. Tenemos en nuestro país 50 millones de mexicanos en pobreza. ¿21 millones en la informalidad? 23 millones, sí, es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ¿Países informal? Totalmente. Hablamos de un país de más de 110 millones de mexicanos. De ellos, 52 millones de mexicanos se encuentran en pobreza, y de ellos 23 millones de mexicanos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 23 millones se encuentran en pobreza extrema. Entonces, hoy que tenemos un país que todavía tiene grandes desventajas sociales, si esos beneficios en el escenario macroeconómico no se traducen en el escenario de beneficio para la sociedad y para la gente en sus bolsillos, difícilmente podemos creer la sociedad en su conjunto que el país está caminando bien. Si en nosotros no se ve reflejado en nuestro bolsillo que nos está yendo mejor, como país no lo vamos a ver bien, ¿eh? O sea, cuando las variables macroeconómicas funcionan, en la micro la percepción cambia, ¿eh? Desde luego. No se siente,
porque sigue costando. Claro que importa. Pero sí se siente, ¿eh? Mira, don Luis, en los últimos 12 años se han dado más créditos para casas que en 40 años de gobiernos priistas. No es ventaja de un partido, pues son políticas públicas de largo alcance. Se venden más carros hoy en día en las clases medias a crédito que lo que nunca se ha vendido en este país. Cuentavientes, tienes millones y millones de cuentavientes. Hoy día muchas familias de Huejutla, de Tepehuacán, de Guerrero, sus hijos terminan la preparatoria o van a la preparatoria. Es decir, los indicadores individuales sí te dicen cómo el país ha ido creciendo, y no es mérito de un gobierno, de un partido. Y como tampoco los problemas que hemos tenido han sido solo culpa de un partido, ¿no? Es un modelo económico, ¿no? Entonces yo no coincido en esta ocasión nada con nuestro compañero Rico, porque es como golpearse, ¿no?, la espalda y decir, no, el país sigue de la fregada. Así lo dejaron hace 12 años, peor tantito. Pero y ha ido avanzando sistemáticamente. Las cuestiones macroeconómicas hoy en día, de verdad, en el contexto mundial, te dicen que el país algo ha hecho bien. El país, no el gobierno solo, el país algo ha hecho bien. Y el gobierno, pues, pero es de todos, son los empresarios, somos todos, pues, ¿no? Algo hemos hecho bien, que en esta crisis mundial estamos todavía con posibilidades de dar un estirón de crecimiento muy, muy fuerte. Y ahí están los indicadores, pues, ¿no? Son las 8 de la noche con 30 minutos, hacemos identificación de estación y regresamos con más. Hacemos una pausa.